Estamos casi por concluir esta cuarta edición de la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Sin duda, hemos aprendido muchísimas cosas, hemos retomado y, por supuesto, los consultores han aportado a la parte de la democracia, la parte electoral, la parte de crisis, la parte de gobierno, marca personal, digital, de tierra, aire, todo hemos abordado, pero sin duda no podríamos dejar fuera de este programa a alguien a quien admiro desde hace tiempo y que por diferentes situaciones no hemos podido coincidir en alguno de los eventos, y es nada más y nada menos que el maestro Braulio González. Él es consultor político, director de ASPOL Comunicación y Estrategia Política, con más de 18 años de experiencia en el diseño y la ejecución de estrategias de comunicación electorales y de gobierno. Ha coordinado y diseñado la estrategia de múltiples campañas electorales, asesorado a partidos políticos, ayuntamientos, gobiernos locales e incluso instituciones públicas de diversos niveles, así como empresas y universidades. Es analista en temas de comunicación política en medios de difusión y, por supuesto, que también recientemente ha publicado este libro, El shock del escándalo político, la estrategia del poder en la era transmedia. Estimado Braulio, gran honor el que nos haces que nos acompañes para el cierre de esta Semana Iberoamericana. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, José Luis. Gracias por la invitación. Muy honrado de formar parte de este esfuerzo de promoción y de creación de cultura en temas de comunicación y en temas política. Creo que es una iniciativa bastante interesante, muy loable por tu parte haber convocado a este panel de colegas para discutir temas que a todos nos interesan. Entonces, gracias, muy honrado por la invitación y listo, cuando tú digas. Perfecto, no, adelante, Braulio, al contrario, gracias por todo el tiempo, por supuesto, felicidades por las nominaciones, creo que ganaste algunas, yo me metí Sí. como mexicano, ganamos. Hay que sentirlo así. Mira, la verdad es que digo, ya hablaré del tema en el transcurso de la exposición, pero pues desde luego que a mí me parece que acá no hay géneros solitarios, ¿no? En la comunicación política realmente todos vamos construyendo metodologías, vamos construyendo ideas, vamos construyendo equipos, ganando campañas en equipo, perdiéndolas en equipo también, ¿por qué no? Manejando crisis, y creo que el que tengamos esta capacidad de compartir conocimiento y aprender unos de otros, pues no hace más que fortalecer la profesión, así que me parece que el logro de uno, pues es el logro de todos. El logro de Sobre todo, uno es de todos y de uno de todas también, ¿no? sobre todo en esta parte, como bien lo decías al inicio del discurso, ¿no? La parte de la divulgación de la comunicación política, del marketing político, el venir apostando desde hace varios años, yo creo que en cada uno y al momento de compartir qué es lo que nos apasiona, qué es lo que realizamos, no decir, no, nada más es corrupción, no, nada más es cubrir políticos, no, es que esto se estudia, se analiza, se desglosa, se fundamenta y se crea metodología, como bien lo decías, ¿no? Creo que esta parte de la difusión, sin duda, bueno, es lo que nos va aportando a la profesión. Así Sin que duda, sin duda, si das compartir tu presentación, por supuesto. adelante. Y le entramos al tema, por supuesto, José, muchas gracias. Un segundo. Sin problema. Vamos a ver. Solo aquí un problema técnico y entramos. Sin problema. Acá está. Perfecto. ¿Es Listo, visible en Braulio. pantalla? ¿Sí? Sí, la estamos viendo en pantalla completa. Este espacio es todo tuyo. Okay. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues justamente José Luis daba una introducción al tema, que es el shock del escándalo político, que es la estrategia del poder en la era transmedia. Que bueno, esto va de la mano con el libro que presenté hace algunos meses, del cual voy a referir parte del contenido, y que nace de la realidad en la que la política vive todo el tiempo, que es el hecho de que la política constantemente se dirime en situaciones de caos, en situaciones críticas, en situaciones de alto riesgo, y en donde el escándalo se ha planteado como un elemento fundamental, indispensable en la política para construir reputaciones, para construir otras, para destruir proyectos, para minar campañas electorales, para
hacer viables o inviables gobiernos. Es decir, el escándalo se ha convertido hoy en día en una herramienta de poder y en un elemento que debemos de considerar siempre que tengamos pues, la oportunidad de establecer una estrategia de comunicación política. Entonces, bueno, de esto estaré hablando con ustedes y parto de esta idea, ¿no? De que algún día será el día. El 95% de los políticos en algún momento de su vida van a caer en algún escándalo. Y esta realidad, pues me parece que hace que veamos el tema con mucha seriedad. Cuando yo empecé a trabajar este tema ya hace bastantes años, hubo quien me cuestionaba un poco pues la posición de que yo trabajara lo que ellos llamaban un tema marginal, ¿no? Un tema marginal de la política, lo cual a mí me pareció siempre un poco como extraño, porque al final del día el escándalo es de lo que se habla todo el tiempo en todas partes. Está en nuestras conversaciones, está en las notas informativas de los medios de comunicación, está en las redes sociales, y está en los discursos de los políticos y está obviamente en la agenda cotidiana de la política en todos lados. Entonces, bueno, tomando esto en cuenta, me parece que el abordaje de un tema de estas características pues lo hace más que relevante, ¿no? Y sobre todo la frecuencia de ocurrencia, porque el hecho de que a un político le ocurra un escándalo, pues digamos, generalmente tendemos a pensar de que se trata de una disrupción, de que se trata de algo mal que hizo, que ciertamente buena parte de los escándalos tienen que ver con eso, ¿no? Con alguna situación en la que el político incurre porque se equivoca en toda la gama de posibilidades, que las veremos en un momento, porque no sabe manejar a veces su temperamento, no sabe controlar su entorno, porque hay situaciones alrededor de él, de su familia, de sus amigos, de su pasado, que eventualmente pueden reventar. Es decir, hay una serie de circunstancias que no domina él necesariamente, otras sí, desde luego, pero esto hace que el escándalo sea un riesgo para todos, para los buenos políticos, para los malos políticos, para los políticos de izquierda, de derecha, de centro, para aquellos que son pragmáticos, aquellos que son nostálgicos, en fin, para todos. Entonces, bueno, algún día, tarde que temprano, todo político va a incurrir en algún tipo de escándalo y esto pues tiene sus consecuencias si no se sabe manejar. Un escándalo es una crisis, ciertamente, ¿no? Pero bueno, tiene diferencias fundamentales que explicaré. Bueno, la política hoy en día implica la administración del caos. Yo lo planteo en estos términos porque cuando hablamos de campañas electorales y cuando hablamos de una gestión de gobierno, nuestras propuestas y nuestros discursos tratan sobre problemas, si nos damos cuenta, ¿no? Siempre estamos hablando de resolver el problema de la seguridad, el de la economía, el del empleo, el problema de la educación, el problema de falta de justicia, de falta de servicios, es decir, todo el tiempo estamos hablando de problemas. Y este asunto, pues a veces contrarresta mucho con los discursos en los que algunos políticos se plantan, porque pues muchos políticos buscan hoy en día, más ahora con el auge de las redes sociales, pues establecer discursos basados en frivolidades, basados digamos, en estilo de vida, por ejemplo, basados en momentos de simpatía, de cercanía, que no es que estén mal, pero cuando la política y la imagen y la reputación de un político se centra solamente en este aspecto, pues la verdad de las cosas es que está perdiendo de vista cuál es el ámbito sobre el cual va a incidir su trabajo, que tiene que ver sobre la resolución de problemas sociales, de todo tipo, de todo tipo. Si no hubiese problemas sociales, pues la verdad es que la política no sería necesaria. Los gobiernos no serían necesarios. Existen gobiernos y existe la política porque tenemos que establecer un sistema y tenemos que ponernos de acuerdo como comunidad en un territorio para resolver los problemas que son comunes para todos, ¿no? Ese es el origen de todo, ¿sí? Y la política se organiza en términos de reglamentaciones, de legislaciones, de presupuesto, de organización institucional en función de los problemas sociales. Hay problemas de educación, tenemos un ministerio o una secretaría de educación. Hay problemas de economía, pues generamos instituciones para atenderlas. Hay problemas de falta de seguridad, pues tenemos problemas, tenemos instituciones para tratar de resolverlas, ¿no? Y presupuestos y demás. Entonces, todo el tiempo estamos versando sobre problemas y bueno, la comunicación política tiene que saber cómo abordarlos. Siempre estamos hablando de las soluciones, cuando me parece a mí que deberíamos de hablar también de los problemas, ¿no? Y hacer énfasis
en las características de los problemas y de los conflictos. Pero bueno, eso es otra cosa, no me quiero alejar demasiado del tema, porque lo que quiero poner en el centro es que el conflicto y el problema siempre van a estar presentes. Y siempre en nuestras estrategias de comunicación estamos buscando ir a contracorriente de esta realidad, y eso tiene consecuencias, desde luego, ¿no? Porque nos hace evasivos ante la realidad y ante las características de un entorno que siempre nos está llamando al caos. Quiero analizar 4 aspectos fundamentales: cómo estamos en lo social, en lo político, en lo mediático y en la estrategia. Y en lo social les diría que hoy es claro que estamos con comunidades diversas y desiguales. Hoy la manera de interactuar entre todos pues nos hace complicados, ¿no? Porque ninguno nos parecemos a otro, todos somos diferentes, aunque todos compartimos problemas y compartimos un territorio. Pues hoy, evidentemente, en la manera en cómo vemos la vida, es un universo en cada persona. Siempre ha sido así. El tema es que ahora pues lo podemos difundir a través de redes sociales, y no solamente eso, sino lo discutimos y lo abrazamos y lo defendemos y odiamos todo lo que no se parece a lo que somos nosotros. Entonces, bueno, tenemos esto: comunidades diversas y desiguales. Tenemos una división social, cultural, política y económica en todos los países en los que estamos aquí conversando. Esto es común a nuestros países. Y realmente en todo el mundo sucede esto, ¿no? Esta división, esta fractura entre niveles por cuestiones de todo tipo, ¿no? Hasta ideológicas, religiosas, filosóficas, en fin. Hoy en día las fronteras todavía están más marcadas que antes. Bueno, hay rezagos y conflictos no resueltos, que ya he hablado de esto. Esto ha dañado pues evidentemente la confianza de la gente. Hace un momento la consultora que me precedió hablaba de lo que el Latinobarómetro, que es esta encuesta latinoamericana que nos da información sobre los problemas que nos aquejan a todos y cómo está un poco la radiografía de nuestras regiones. Pues hablaba ella de la falta de confianza en la política, que está muy marcado y muy evidenciado. Eso tampoco es nuevo, eso tiene años. Latinobarómetro, desde luego, tal como lo refiere la consultora, pues ciertamente lo muestra, ¿no? Y esto, pues obviamente hace ver que la política está al fondo de los intereses y al fondo de la confianza, ¿no? El tema con esto es que aún con eso, pues las campañas siguen existiendo, ¿eh? Y los gobiernos siguen gobernando y los políticos siguen funcionando y siguen trabajando y siguen estando. Es decir, la confianza social no es un ingrediente necesario para que la política funcione. Sí lo es para que dé resultados, pero para que opere y para que existan elecciones y estos procesos, pues puede ocurrir con mayor o con menor participación, ¿no? Digo, lamentablemente lo digo, o sea, lo que yo planteo es que la política funciona con muchos o con pocos. Y entre mayor participación tengamos, desde luego que hay mayores ojos puestos en ello y mayores intereses representados. Pero bueno, es un elemento importante a considerar, porque esta devaluación en la política, en la confianza en la política, hace que sean menos los que deciden lo que tiene que ver con todos. Bueno, no solamente la política se ha desconfiado, hay una desconfianza también en los otros. Esta misma encuesta que he mencionado del Latinobarómetro, que ya mencionó también la consultora que me precedió, pues habla también de esta cuestión, ¿no? ¿En dónde está depositada la confianza? Y bueno, pues está depositada muchas veces en las instituciones de salud, está muchas veces depositada en la Iglesia Católica, por ejemplo, a veces en las universidades, etcétera. Pero el mayor nivel de confianza lo tenemos entre las personas, entre la gente que nos conocemos unos a otros. Pero esto cada vez se está abriendo más. Hay una brecha más amplia entre las personas, que ya quizás no las que son regularmente cercanas, sino las que son en niveles secundarios o terciarios, ¿no? En términos de cercanía y de relación. Bueno, el canon de valores está fracturado, hoy estamos creyendo en otras cosas, y la identidad ciudadana pues también está conflictuada. En lo político vivimos una polarización. Bueno, hay una imposición a ver, a lo que voy con la polarización, que hablaré un poquito más de esto, pues tiene que ver con esa división y esa defensa a ultranza de lo que creemos, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la política está muy marcado que solamente ganan algunos, no ganan todos. Antes el discurso era un poco más en términos de, bueno, sí ganó un partido de izquierda o de derecha, pero pues la idea es gobernar para todos, y se hacía se hacía una comunicación más persuasiva para tratar que los que no hubiesen ganado, pues por lo menos se sintieran incluidos dentro de una política que iba a gobernar durante un periodo. Hoy eso ya no existe, ya no está diluido, ¿no? Ya todos los que votaron en contra son automáticamente desplazados, son enemigos de un sistema que gane, que reclama todo para sí. Esto no es
no es de toda la vida, ¿no? Pero recientemente, bueno, en nuestros países se ha acentuado y eso pues radicaliza la polarización. Bueno, tenemos una ausencia de transparencia en información. Bueno, la política, la descalificación del adversario es algo que está presente y es constante. Pues el colapso de la confianza, ya lo comentábamos, los antivalores que se han impuesto, lo hablaré. Y estamos en una nueva era de fundamentalismo y oscurantismo político. Yo lo menciono así, pues porque hoy pues estamos cerrando la brecha y los puentes se están quebrando, más allá que cruzando en términos de lograr acuerdos para todos. En la comunicación, bueno, lo que tenemos en claro es que la mediatización domina nuestra comunicación. Hoy estamos en este ejercicio, por ejemplo, ¿no? A distancia, no estamos teniendo una conversación pues entre diversos países, regiones y demás, y lo podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa, oficina o donde quiera que estemos, ¿no? O en algún café, donde quiera que estemos, o en el transporte público. Y esto, bueno, es una cuestión que también traza la política y la marca, ¿no? Desde luego. Entonces, bueno, hoy la interacción humana física no es un requisito para que funcione la comunicación, pero también marca los límites y las posibilidades que tenemos. Bueno, los paradigmas noticiosos se han transformado, ¿no? Hoy la noticia tiene otras características que antes, hablaré de ello. Y hoy pues ya no solamente recibimos información, sino también producimos información y la compartimos, ¿no? Sí, el dar un like, el tener una expresión pues ante un comentario que hay en redes sociales, por ejemplo, eso nos transforma, ¿no? Eso es una manera diferente de interactuar, eso va a transformar nuestro lenguaje, lo van a ver. Google, por ejemplo, acaba de anunciar hace algunos días, va a permitir que los correos electrónicos puedan responderse con emoticones, ¿no? Veremos cómo viene eso, lo anunció ya para que esto funcione dentro de algunas semanas o meses, pocos meses, pero pues implicará que entonces el sí, el no, el buenas tardes, el hola, ¿cómo estás? Empiecen a ser sustituidos por muñequitos, ¿no? Por dibujitos, por llamarlo de alguna manera. Eso transforma el alfabeto, transforma el lenguaje, transforma la comunicación. Desde luego. Lo vamos a ir viendo porque eso pues ha llegado para quedarse de alguna manera. Y bueno, la tendencia a la cultura de la cancelación es constante, es frecuente. Cancelamos políticos con mucha facilidad, figuras del deporte, de la farándula, etcétera, que a veces incluso la misma diferencia entre un personaje de la farándula y un político, eso cada vez también se empieza a diluir un poco más. Bueno, somos cortoplacistas, reduccionistas, somos muy específicos hoy en la comunicación y somos hipertemáticos. Es decir, bueno, pues hoy eso caracteriza nuestras interacciones sociales. En fin, entonces todas estas son condiciones que tenemos hoy en la comunicación política, ¿no? Que tenemos que observar y que tenemos que atender para ver cómo pues trabajamos esta amalgama de intereses, de visiones, de perspectivas, de usos y demás, ¿no? Yo les daba el ejemplo hace un momento de, bueno, la cantidad de medios con los que hoy estamos interactuando, ¿no? Y yo podría preguntarles a ustedes cuántos de nosotros en este momento, en lo que yo llevo conversando, no hemos revisado nuestro WhatsApp, ¿no? O no hemos entendido una llamada, o a lo mejor revisado nuestro correo electrónico, o a lo mejor estamos mirando un poco la televisión mientras estamos acá, o alguna serie, lo que sea, espero que no, que estemos todos conversando acá, pero eso ya es muy difícil. La verdad es que la posibilidad de tener la atención al 100% durante un tiempo prolongado o no prolongado es muy difícil y siempre estamos interactuando con diversos medios de comunicación durante diverso tiempo. Por eso esto no es un reclamo, es un análisis, ¿no? De cómo interactuamos ahora y atendemos los mensajes. Y en la política nos pasa igual, ¿no? Por eso también el interés hacia la política pues es muy reducido porque compite con muchas otras cosas más. Bueno, esto de entropía es un término que yo tomo de la termodinámica. La termodinámica, que es una de las disciplinas de la física, entiende la entropía como, tiene varias descripciones, yo tomo dos. Una de ellas es que es aquella energía que se aplica, pero que no genera una transformación, que no genera un cambio, que solamente genera calor, ¿sí? Entonces, bueno, esa es entropía. Y hay otra que es más popular, otra definición que tiene que ver con la tendencia del universo al caos, a que todo se descomponga, que todo se deteriore. Hombre, a ver, no es normal que tengamos una, que les digo yo, una computadora enfrente, un dispositivo. Eso no es normal. Lo hemos creado los seres humanos, pero bueno, la naturaleza no nos lo provee. Cualquier situación que hayamos creado como seres humanos, lo normal es que se deteriore con el tiempo. La naturaleza hará lo propio, ¿no? Oxidará los circuitos, hará que una casa tarde que temprano termine
llena de humedad, termine deteriorándose, termine cayéndose, si nosotros no hacemos algo por conservarlo. Pero lo normal es el deterioro de las cosas. No sé si me explico. Yo creo que sí. ¿Sí? Y nosotros como seres humanos siempre vamos en contra de la entropía, porque siempre estamos dándole mantenimiento a las cosas o cambiando, renovando, y eso permite que las cosas pues, sean funcionales para nosotros. Pero si no hiciéramos nada, absolutamente nada, la naturaleza nos va a llevar a la entropía, ¿sí? Al desorden. Y en la política funciona igual, y en la sociedad, y en las relaciones personales, y en todos lados. Si nosotros no nos empeñamos por conservarlas, por mantenerlas, por atenderlas, pues eso se va a deteriorar irremediablemente. No hay otra opción más que el deterioro. En la política funciona. Si no atiendes a tu tribu, si no atiendes a tus seguidores, si no atiendes tu estrategia, se va a estropear. Necesita de una participación activa. Y esto tiene que ver, sí, con el tema que estoy abordando, que es el escándalo, desde luego, porque claro que la tendencia que existe también ante la opinión pública y ante la atención de la gente, pues se enfoca también en esto, en aquello que se deteriora, ¿no? Que es muy rápido. Construir una reputación cuesta mucho trabajo, destruirla o sucede de manera muy rápida. Esa cuestión, yo les diría que es hasta cierto punto natural, ¿no? Por esto que les he comentado de la tendencia a la entropía en todos los niveles. Entonces, bueno, la política está llena de vulnerabilidades por todos lados, lo he expuesto, he hablado de los problemas que están alrededor de lo que tienen los políticos, y es decir, los políticos todo el tiempo están hablando de problemas, entonces están metidos en problemas. Si la posibilidad de que se deteriore su imagen es muy grande, es muy amplia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los problemas van a estar ahí todo el tiempo amenazando, todo el tiempo incidiendo, todo el tiempo estropeando quizás la posibilidad de que una carrera política o trayectoria política salga adelante. Ganarle a los problemas con un discurso es muy difícil, eso deberíamos de aprenderlo ya de una muy buena vez. El tema tiene que ver con cómo construimos narrativas del caos, narrativas del conflicto que entienda que el caos, que el conflicto, que las circunstancias difíciles de una sociedad van a estar allí acompañando la gestión de un gobierno, ¿no? Ese es el tema que no hemos sabido comunicar. El día que lo logremos hacer, la política va a tener podría tener otros caminos. Entonces, la vulnerabilidad nos amenaza en la política todo el tiempo, y en este sentido, a ver, cuando ocurre, si además de esta vulnerabilidad y esta incidencia de problemas, el político se equivoca, ¿no? El político cae en una crisis, cae en un escándalo de una de las categorías que mencionaré en algún momento, pues entonces nos vamos a dar cuenta que todavía se pone un poco más complicado, ¿no? Porque pues el político está ahí para construir consensos. Bueno, eso tiene que ver también con la manera en cómo el político se pone en escena, ¿no? Porque, bueno, a ver, un político, en la política necesitamos la visibilidad, es una condición, si no, nadie gana si no es visible, si no es conocido, es eso, entendámoslo, claro, obviamente estamos hablando de procesos democráticos o prodemocráticos en donde el voto tiene un sentido. En aquellos países que son más dictadura o prodictadura, bueno, ahí posiblemente ponen un perico y va a ganar, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido. Bueno, no diré nombres. Pero bueno, la visibilidad es un elemento, es un valor importante que necesitamos gestionar en la política. Y esa visibilidad no basta con salir a los medios de comunicación, a dar conferencias de prensa o a decir cosas relevantes o rimbombantes o bonitas. Tiene que ver con una gestión permanente de cómo haces presencia pública y política en lo social, en lo mediático, en lo colectivo y en lo político. Desde luego, cómo administras tu poder y cómo ese poder se hace visible. Los políticos, en este proceso y en este ejercicio, los políticos caen en muchas frivolidades, esa es la realidad, ¿no? Entonces están espectáculos absurdos, se toman fotografías ridículas, se quieren pasar de chistosos, quieren caer quieren flexibilizar el discurso político más allá de lo recomendable. Desde luego que sí existe esa tendencia de decir, oye, pues sí, aquí lo importante es que la gente sienta más que piense, ¿no? Eso se escucha mucho en la consultoría política, quizás más de lo que debería, pienso yo, porque también hay que observar otras cosas, ¿no? El hecho de apostarle demasiado al sentimiento social, pues implica también ir ablandando el sentimiento de resistencia y el sentido crítico que necesitamos en la sociedad, porque en tanto lo sigamos vulnerando, nos va a ir cobrando tarde que temprano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si siempre le apostamos al sentimiento, pues también la verdad es que el sentimiento en algún momento se nos va a revertir. Es muy difícil mantener el ánimo social siempre arriba, eso no va a suceder, ¿no? No va a suceder, entonces, bueno, la caída suele ser más drástica y la decepción ante un político que ha mantenido una popularidad basada en frivolidades
se suele deteriorar muy rápido, pero hoy esa tendencia la tenemos muy marcada en el mundo en realidad, ¿no? Bien, bueno, hoy el canon, que es, digamos, el esquema y el sistema de valores que tenemos en nuestra sociedad, pues se ha cambiado, ¿no? Si nosotros salimos a la calle y levantamos una encuesta en un proceso electoral y le preguntamos a la gente, a ver, dígame, ¿cómo le gustaría que fuera, cuál es el político ideal para usted, ¿no? ¿Cuál es el político por el que votaría? Pues, a ver, aquí sin duda la gente nos va a responder una sola cosa, ¿no? Piénsenlo ustedes, ¿no? O sea, la respuesta es honestidad. La gente siempre va a decir que el político sea honesto. Esa va a ser una exigencia que uno va a ver en las encuestas. Entonces, bueno, si uno revisa la encuesta y dice, bueno, me están pidiendo un político honesto, voy a poner un político honesto, híjole, no estás entendiendo, no estás leyendo la elección. No porque no tenga que haber políticos honestos, desde luego que debemos tener políticos honestos, sí, pero la gente vota por políticos que no son honestos en realidad, aunque en una encuesta diga que eso es lo que busca y que eso es lo que quiere. ¿Por qué? Pues porque el tema del sistema de valores realmente se ha invertido. Suena políticamente correcto decir que queremos un político honesto, pero no necesariamente estamos dispuestos a votar por él, porque hay otras emociones que juegan en ese proceso y hay otros intereses sociales que juegan en ese proceso y ese valor, se tenga o no se tenga, muchas veces no se ve o no es relevante para el elector. O sea, yo defiendo desde luego que es relevante para la ética política y así debemos de tener políticos honestos y funcionales. Pero debemos entender, en términos de estrategia, qué es lo que estamos realmente vendiendo o en dónde está el eje de una elección o el eje de la reputación de un político o el eje simplemente de la gestión de la comunicación. No toda la comunicación es para ganar campañas, ¿eh? No toda la comunicación es para construir reputación de político. No, 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 no. Nos hemos engañado muchas veces pensando que eso es el fin de toda la comunicación política y no es así. Pero bueno, el canon se ha invertido, ¿no? Lo podemos ver en varios países, en Estados Unidos, Colombia, México, Perú, bueno, no sé, muchos países, ¿no? No quiero mencionarlo, en donde, pues, políticos que no tienen los valores tradicionales llegan a gobernar y llegan a gobernar con mucha fuerza social, es decir, son votados porque la gente los ha puesto allí de alguna manera, pero quizás no pasan una prueba de honestidad, ¿no? O una prueba de fidelidad o una prueba de conocimiento, de experiencia, ¿no? Hay que ver en dónde está realmente lo que la gente le interesa votar, no para que seamos complacientes ante una sociedad que eventualmente lo que le interesa es vengarse del anterior y votaría a cualquiera, ¿no? O que tiene una lealtad por un político que hereda su imagen y que hereda su reputación a alguien más, y en agradecimiento o en perseverancia o en veneración a ese político, se vota por el heredero. No, no por eso, sino más en términos de saber cómo evoluciona la psique del elector y qué están dispuestos a hacer. Bueno, estos son los dos arquetipos de personalidad, dice la teoría política algunos, que son los arquetipos de Carl Jung, ¿no? Carl Jung sí creó arquetipos, pero no los creó para la comunicación política, él los crea en términos generales para la psicología, para la personalidad de la psicología, pero en la política, bueno, se adaptó de alguna manera para tratar de identificar, pues, 12 identidades que eventualmente pudieran tener, y aquí están. Este es material que en realidad fue de Margaret Mark y Carol Pearson, que ellos hicieron esta reinterpretación y esta adaptación de los arquetipos de Carl Jung a la política. Bueno, esto no lo van a ver en otro lado, ¿eh? Solamente conmigo, en mi libro, porque yo digo, nadie habla de esto, pero bueno, hay que darle crédito a quien sí lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, aclaro esta parte, pero bueno, lo que voy también, lo que quiero decir es que estos dos arquetipos, pues ya no necesariamente nos funcionan para definir cuáles son las personalidades de la política, porque hoy en día tenemos otro tipo de arquetipos y otro tipo de personalidades que están siendo más, ¿qué les digo?, más visibles en esta época, ¿no? En esta era transmedia. Por ejemplo, los políticos excéntricos, aquellos que son carismáticos y aquellos que son mesiánicos, ¿no? Pareciera hoy que estos son requisitos de la visibilidad política, ¿no? Para bien o para mal. Esto no lo cuestiono porque depende de muchas otras cosas definir si eso es correcto o no es correcto, pero estos arquetipos hoy se han impuesto realmente en la mesa, ¿no? Básicamente hoy es lo que muchos buscan, ¿no? Meterse en esta línea. Y bueno, a veces da resultados, a veces no da resultados, depende de cada caso, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho poner esta imagen cuando hablo de este tema, ¿no? Al que vemos del fondo es al Joker, que es, digamos, la contraparte de Batman, ¿no? Y esto, hay una escena
en El Caballero de la Noche, en esta trilogía de Batman, en donde Batman le pregunta al Joker y le dice, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué me persigues? No entiendo por qué me quieres matar. Y el Joker le dice, no, yo no te quiero matar, ¿sí? Lo que pasa es que tú me complementas, ¿sí? Entonces, este yin-yang, este vínculo entre el bien y el mal, que solamente identificas el mal cuando conoces el bien, identificas el bien cuando identificas el mal, si este contraste es necesario en la política, bueno, pues lo vemos hoy en estas polarizaciones que existen en las campañas electorales y en la política, ¿no? Y hay gente que está a favor de uno y está a favor del otro, ¿no? Joker es un personaje muy popular. Darth Vader de Star Wars es un personaje muy popular y tiene fans. Desde luego que sí, ¿no? Y también la Resistencia tiene los suyos. Es decir, la visibilidad reparte para todos, no solamente para una parte, ¿no? A veces suponemos que una posición tiene que ser complaciente con lo que, con el arquetipo ideal que uno quisiera plantear, ¿no? Cualquiera que sea. Bueno, estos engranes de la puesta en escena, este es un diagrama que van a encontrar en mi libro, ¿sí? En donde yo planteo aquí, pues, 5 engranes, así le llamo yo, que contribuyen a la construcción de identidad y a la construcción de rentabilidad y de imagen pública a partir, pues, de la generación de un liderazgo, ¿no? Tenemos que identificar el personaje con ciertos elementos, tiene que tener una agenda con ciertos elementos, construir sus argumentos también con otros elementos, atender el tema del drama, del cual voy a hablar en algún momento, que tiene también ciertos elementos, y considerar ciertos elementos del contexto del político. Estos son los engranes de la puesta en escena, en los cuales una figura pública pues se apoya para poder construir una reputación y para poder construir un liderazgo que le permita llegar a donde quiera llegar, a una campaña electoral, a gestionar un gobierno, a plantear agenda, generar, a construir un liderazgo a través de una legislatura, de una posición en partido, lo que sea, ¿no? Y esto tiene que hacerlo hoy a través, a través del universo transmedia, ¿no? ¿Qué es transmedia? Bueno, transmedia es, justamente ya lo decía hace un momento, la condición que hoy tenemos de que estamos expuestos a diversos medios de comunicación todo el tiempo. Una noticia, por ejemplo, la podríamos escuchar quizás lo podríamos ver en un portal en internet de noticias, pero después quizás la podamos ver en una red social y después escuchar una entrevista en radio y después un político da una conferencia de prensa a favor de algo y luego una columna de opinión de un periódico opina en otro sentido, pero después vemos que surgen memes de un lado y después vemos una estrategia de bots por el otro lado, de bots por otro lado, que tienen que ver con construir toda esta narrativa en torno a un tema político. Y sí, estamos hablando también del escándalo, porque un escándalo que detona en el espacio político, pues se distribuye a través de todos estos múltiples medios de comunicación y nos llega de muchas formas, de muchos formatos, con muchas voces a favor, en contra, con memes, con parodias, ¿sí? Y reaccionamos a ella con likes y likes, con caritas, etcétera. Y esto va complicando, evidentemente, el análisis de una cuestión de este tipo, ¿no? Esta es la era transmedia, a eso nos referimos, ¿no? Entonces, cuando un escándalo detona, evidentemente detona y se distribuye a través de todos estos temas, ¿no? Ahora, controlar el caos que genera que genera la política y genera un escándalo, pues es un tema de método, ¿no? Y es importante saberlo así porque generalmente los políticos improvisan cuando ocurre una situación crítica, un escándalo, que no saben realmente cómo reaccionar, ¿no? Y generalmente en estos temas toman las peores decisiones. Antes de seguir adelante, a mí me parece siempre prudente especificar cuál es la diferencia que yo observo entre crisis y escándalo, ¿no? Porque a veces me dicen, bueno, ¿es lo mismo una crisis que un escándalo? No, no es lo mismo, pero sí se parecen, desde luego que sí, porque un escándalo sí es un tipo de crisis, pero a diferencia de todas las demás crisis que pueden ser económicas, que pueden ser de autoridad, que pueden ser ambientales, que pueden ser desastres naturales, que pueden ser accidentes, los escándalos tienen que ver con el comportamiento del político. Esa es una gran, gran diferencia sutil, pero fundamental e importante, que hacen que el escándalo tenga que sacarse de la caja general de las crisis y mirarse con una especial atención. Todos los demás crisis que he comentado pueden no tumbar a un político. Una guerra que es una crisis, puede no tumbar a un político, ¿no? No lo sé, un accidente colectivo
pueden no tumbar a un político, ¿no? Una devaluación económica tampoco, pero un escándalo que tiene que ver con él, con su entorno cercano, personal, desde luego que ese sí lo puede tumbar y eso hace una diferencia importante en la manera en cómo se implementa una metodología de este tipo ante una situación, ¿no? Bueno, lo que ocurre en la mayor parte de las ocasiones cuando un político incurre en esto es que hay tres caminos por los cuales suele recurrir, que es el silencio, dice no voy a decir nada ante esta situación, el silencio, y eso, bueno, pues tiene sus consecuencias desde luego, porque los vacíos se llenan con especulaciones y con acusaciones. Hay quien lo evade, ¿no? Y hay quien lo niega, dice no, eso no pasó, o son inventos de los adversarios o lo que sea. Y el tercer camino recurrente, pues, es la confrontación, ¿no? Entonces, pues, te peleas con el otro y acusas a quien te acusó de cualquier otra cosa. Entonces, bueno, esos son los tres caminos que generalmente se plantean, pero realmente hay más, ¿no? Hay mucho más caminos que la verdad es que les invito yo a que lo busquen en el libro, este libro que presenté hace un año, que comentaba José Luis hace un momento, El shock del escándalo político, y que, bueno, aquí voy a explicar algunas de las cosas, de los contenidos que tiene, pero bueno, sí les recomiendo que se puedan llegar de él, porque por más que yo quiera exponer aquí el tema, la verdad es que no voy a agotar la información que contiene este libro, que es muy vasta y que permite, pues, entender el mapa que construye a partir de 200 casos globales ocurridos desde la Edad Media hasta nuestros días, ¿no? Y que explican por qué sucede un escándalo y cuáles son las rutas que se siguen cuando un escándalo se encuentra en la opinión pública. Entonces, bueno, eh, aquí ya que di el comercial, bueno, también les comento un poco qué ha ocurrido con este libro y qué se ha comentado de él. John Thompson, es un catedrático de la Universidad de Cambridge. Él, a finales del siglo pasado, hacia 1999, él publica un libro que se llama Political Scandal, en donde él plantea una teoría basada bueno, en aquel entonces, si ustedes recuerdan, ocurrió el escándalo de Clinton con Lewinsky, de Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos, y la becaria Mónica Lewinsky, que no voy a referir en estos momentos, pero seguramente lo recordarán, que fue un escándalo que realmente estremeció a la política, estremeció al mundo, y bueno, John Thompson utilizó este momento para crear una teoría con relación a este tema hace 24 años, ¿no? Yo conversé con John Thompson justo cuando salió mi libro, y a propósito del libro, porque a mí me interesaba conocer su opinión al respecto. John Thompson me decía que él había escrito su libro, y lo hizo ver así, en una época en la que todavía no había estallado el entorno digital, ¿no? Este ecosistema digital en el cual hoy vivimos, en el cual hoy estamos, pues en ese momento, cuando él crea su teoría, realmente apenas emergía, ¿no? Apenas se vislumbraba. Entonces, realmente su teoría pertenece a la época análoga, que es muy valiosa y que hoy se sigue consultando desde luego. Obviamente es una teoría que yo venero, pero sí, pues también agradezco el comentario de John Thompson, en el sentido de que pues prácticamente él reconoce la importancia del libro que yo he presentado, porque ciertamente pertenece a tiempos diferentes. Y el libro que yo he presentado implica e incluye ya la era digital en todo lo que esto significa, ¿no? Porque claro, esto lo ha cambiado todo, lo ha modificado todo y ha implicado que la ocurrencia de los escándalos que siempre han existido hoy tengan otras características diferentes. Sí, una de las cuestiones que yo planteo aquí es que la atención está donde está la atención, ¿sí? ¿De qué hablamos siempre con los amigos? Pues de lo que suena interesante, ¿no? Relevante. Y muchas veces lo que resulta interesante y relevante es lo dramático, ¿sí? ¿En qué momento una película nos parece fría y aburrida? Pues cuando no tiene un drama, cuando no hay un conflicto, cuando no hay un problema que resolver, ¿no? Y lo que platicamos en familia, en amigos y demás, y en la política tiene que ver con los conflictos y los problemas. El drama nos llama y también llama a los medios de comunicación, es cierto, a veces socialmente se culpa a los medios de comunicación de estar promoviendo escándalos, pero la realidad de las cosas es que eso es lo que como seres humanos consumimos. Esa es la verdad, ¿no? Nos gusta el drama. Y el periodismo, pues también sigue una regla. Los que me escuchan y que son comunicadores o han pasado por el periodismo la van a recordar muy bien, que dice que el periodista tiene que perseguir el interés público. Y eso del interés público tiene diversas lecturas, ¿no? Muy diversas, según quien lo quiera entender y quien lo quiera utilizar para su desarrollo profesional, pues saben que el interés público puede ser el interés popular o puede ser realmente el interés
de aquellas cosas que son útiles, pero también tiene que ver con lo que la gente realmente consume. Entonces, bueno, eso nos tiene en un ciclo vicioso con la información, ¿no? Y con las noticias. Bueno, hoy también, pues lo que llama la atención se convierte en tendencia. Esto es una característica de nuestra época, ¿no? Y ya no solamente es lo que dicen los medios de comunicación, sino de lo que la gente conversa en redes sociales, que siguen un poco persiguiendo el paradigma informativo de la noticia tradicional, ¿no? Porque es realmente lo que es importante y lo que es relevante, lo que es curioso, lo que realmente nos plantea, lo que realmente se convierte en tendencia, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vemos con toda claridad en las redes sociales. Bueno, eso tiene que ver justo con lo que he mencionado, el poder del drama en la política implica, pues, saber conversar, saber atender, narrar, escuchar y saber que el drama, pues, es algo que hay que estar gestionando constantemente en la política. Bueno, en el libro yo planteo 8 tipos de escándalo. La tradición habla de 3 tipos. John Thompson hablaba de 3 tipos. Él hablaba de escándalos de poder, de escándalos sexuales y de escándalos de corrupción. Y ahí se agotaba todo. Yo hablo de 8. Yo le digo, no, John, tenemos 8 tipos de escándalos y se lo explicaba y están en el libro. Hay escándalos de conducta pública, ¿sí? Y aquí los escándalos de conducta pública, pues son aquellos en donde el político comete, pues, algún error, pronuncia alguna palabra, tiene algún comportamiento, se le pasan las copas, es grabado haciendo algo, alguna disrupción o algo por el estilo, y bueno, ese comportamiento, esas expresiones, se convierten en un escándalo. Hay escándalos de carácter sexual y de vida privada, no solamente tienen que ver con la vida íntima de los políticos, sino con lo que ocurre también en su entorno familiar, ¿no? Yo lo sumo dentro de la misma categoría porque tiene que ver con ese espacio privado, personal, íntimo, en el que el político se desarrolla, que no todo tiene que ver con la sexualidad, muchas veces tiene que ver con la familia, tiene que ver con la relación con los hijos, con los hermanos, etcétera, que cuando se convierten en temas públicos, aunque no tenga nada que ver con el poder y con la política, también se tornan escándalos. Los escándalos de crimen y delincuencia, bueno, su nombre lo define muy bien, ¿no? Políticos metidos en estos temas, vinculados con, pues, con grupos de la delincuencia o ellos mismos cometen actos que eventualmente pueden ser, eh, pues, espacios de delincuencia tal cual, ¿no? Por alguna situación que hacen en su vida, en sus intereses propios, ¿no? Bueno, los escándalos financieros y de corrupción, esos son muy frecuentes, son muy mencionados. En nuestros países quizás son los escándalos más frecuentes. Digo, no necesariamente lo pondría en esos términos, pero sí son de los que más se hablan. Por ejemplo, el caso de Odebrecht, que fue el caso de esta constructora brasileña que, pues, realmente incidió en muchos países corrompiendo políticos, presidentes, alcaldes, legisladores de muchos países, pues es un escándalo de corrupción muy amplio, ¿no? Ampliamente difundido. En fin, aquí no voy a tener tiempo de exponerles tantos ejemplos. El libro tiene 200, están todos los que ustedes quieran ver. Escándalos de poder. El escándalo del poder es donde, pues, los políticos hacen acciones de espionaje, intervenciones telefónicas, o hay conflictos de carácter diplomático, autoritarios, electorales. Son aquellos escándalos en donde el político opera para incrementar su poder, para conservarlo o para derrotar a los opositores. Los escándalos de poder. El Watergate es un escándalo de este tipo, claramente. Los escándalos público-corporativos son aquellos que suceden en empresas o organizaciones que no necesariamente pertenecen a la esfera política, es más, que no pertenecen a la esfera política, pero por el tipo de situaciones en las que ellos trabajan, terminan arrastrando lo político también, como las farmacéuticas, como las actividades deportivas muchas veces, como aquellas empresas que se dedican a la prestación de servicios, de transporte, por ejemplo, a la minería, a la energía, en fin, este tipo de empresas cuya función tiene un alto interés público caen en escándalos y generalmente incurren en algún tipo de escándalo político también. Los sistémicos suceden dentro de la mala función y la mala operación de reglamentaciones, funcionamiento del poder, de software, por ejemplo, que funcionan mal. En República Dominicana hace unos años las elecciones se interrumpieron porque
todo estaba basado en la confianza en el sistema de voto electrónico. El voto electrónico falló a las pocas horas de haber abierto las casillas y la elección se tuvo que cancelar porque pues, las máquinas no mostraban a todos los candidatos y eso generó un gran escándalo. Ese fue un error del sistema, pero ese error del sistema del software, terminó evidentemente arrastrando a los responsables de haberlo implementado sin que necesariamente hubiera ocurrido una irrupción o una disrupción de este tipo. Entonces, bueno, hay 8 tipos de escándalo, como vemos, ¿no? No son solamente escándalos sexuales, de poder y de corrupción, sino realmente se amplifican a muchos otros lugares. Y los escándalos transversales y expansivos son aquellos que ocurren en una categoría en lo particular, pero van abordando otras. Un ejemplo muy claro, que no sé en el resto de los países qué tan visible lo tienen, pero bueno, tal vez sepan ustedes que Fátima Bosch es una mexicana que ganó, no sé si la palabra ganar sea la correcta, pero bueno, que hoy ostenta el título de Miss Universo. Y bueno, el tema no tiene que ver tanto con ella, ¿no? Porque no hay un elemento para decir ella lo hizo tal cual, pero todos los elementos que están alrededor de ella y alrededor del certamen de Miss Universo, pues han llevado al tema de escándalo en escándalo. Entonces, pues al principio sí fue una defensa que ella hizo internamente, que esa se popularizó mucho, en donde ella se defiende públicamente, aparentemente, de un abuso de uno de los, no, de un abuso tal cual, porque sí había un comportamiento indebido de parte de uno de los facilitadores del certamen hacia ella se defiende de eso, eso se convierte en un escándalo para el certamen. Después, ya que gana, ocurren otras cuestiones, ¿no? Porque, bueno, se sabe que el dueño del certamen Miss Universo, pues está en negocios extraños, tiene acusaciones, tiene acuerdo con la fiscalía en México por temas pues, de tráfico de armas, entre otras cosas, ¿no? Y que la familia también de la concursante ganadora, pues también tiene por ahí algunas cosas, es hija de funcionario público, y además hay un tema de contratos entre Pemex, etcétera, entre una petrolera y la empresa del dueño del certamen. Es un caos, evidentemente es un caos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un escándalo transversal y expansivo, justamente. Ha surgido en un punto, pero se ha diversificado en otras cosas. Entonces, ha habido ahí escándalos de comportamiento público, escándalos de crimen y delincuencia, escándalos de poder, escándalos de relaciones, en fin, hay varios escándalos allí metidos, ¿no? Público corporativo. Ese es un muy buen ejemplo de un escándalo de ese tipo. No todos tienen este nivel de dispersión, pero este escándalo sí lo tiene. Bueno, y no nace en la política, como lo comenté, ¿no? Bueno, el conflicto es un recurso, en la política esto es así, ¿no? Se convierte esto en una situación en la que es inevitable hablar del conflicto en la política. Evadirlo no es una alternativa real porque termina carcomiendo y termina generando sospechas, pero sí entender que es un recurso si se sabe utilizar muy bien. No se trata de engañar, no se trata de mentir. Yo en el libro lo dejo de manera muy clara, no es un libro que busque, digamos, salvar a nadie de nada, ¿no? Pero sí busca, evidentemente, hablar de un tema que hoy es relevante en la política. Porque además, a pesar de todo, la política tenemos que seguirla defendiendo como el recurso para ponernos de acuerdo, aún en el caos de la tormenta, ¿no? Y bueno, no subestimes el poder de una entrada dramática. Esto siempre lo recomiendo yo dentro de mis charlas porque, bueno, hombre, la figura que vemos un poco atrás es la de Kung Fu Panda, seguramente lo van a identificar. Kung Fu Panda, este personaje de Disney. ¿Es de Disney? Creo que no, ya me acordaré. Pero bueno, él mencionaba esto, ¿no? No subestimes el poder de una entrada dramática. Y bueno, es cierto, la política necesita eso, ¿no? Tener una presencia pública importante. Es justamente ahí donde les digo yo que el uso del caos y del drama ayuda, contribuye muchas veces a ponerte en circulación. Es más fácil llegar desde allí que llegar desde otro lugar, ¿no? Pero no lo recomiendo ni lo doy necesariamente como una orientación que pueda servir a todos. Todo depende, ¿no? El tema de la transgresión hoy es constante, frecuente, ya lo he explicado esto. En el libro ustedes verán dos términos, uno que es el scandal story y otro que es el scandal journey. Y el scandal story, al igual que el storytelling, sí implica precisamente esa narrativa que se va contando con base en momentos, en situaciones, en personajes que van tejiendo el discurso
en torno a este tipo de temas, y el Scandal Journey tiene más que ver con el tipo de vehículos que el escándalo utiliza. Sí, entonces, aquí, ¿a qué nos referimos? A los medios de comunicación, a las plataformas, desde luego, al formato que el escándalo tiene y a los usos que esto significa. Entonces, bueno, son dos elementos importantes que evidentemente se van acompañando, ¿no? Una es la narrativa y otra cosa es el soporte de esa comunicación. Entonces, bueno, la comunicación política, la estrategia, tiene que entender estas dos dimensiones. No es estar en una solamente, sino tienes que entender que hay que narrarla, para bien o para mal, en defensa o en ofensa, y por otra parte, el uso eficiente de las plataformas que esto implica, ¿no? Bueno, la pregunta es, bueno, ¿y después de un escándalo hay vida? Pues depende, ¿no? Esa es la respuesta clásica. Todo depende del cristal con el que se mire. Porque, pues, hay políticos que esa es su tumba y esa debería de ser, porque no todos los escándalos merecen redención. Hay escándalos que no deberían de ser tratados, gestionados, porque la ética debe ir más allá de eso, ¿no? Y hay políticos que evidentemente transgreden la línea y no debería de ocurrir. Escándalos de, pues, no sé, de misoginia, de abuso de menores, de tráfico, de lo que quieras. Ese tipo de escándalos me parece que no merecen redención, pero otros que están, digamos, en términos de equivocación, situaciones que ocurrieron en el pasado, que quizás en otro momento, de otra manera, pues creo que habría que revisar cuáles de aquellos valen la pena. Pero bueno, aquí estoy planteando 5 temáticas generales de las estrategias que generalmente funcionan para el tema del escándalo, que hay estrategias incriminatorias, ¿sí? En donde el político acepta la culpa. Hay estrategias evasivas en donde el político no la acepta, estrategias impugnativas en donde el político se defiende, estrategia contestataria en donde el político no es que se defienda, sino que contrapone a su acusador, y estrategias manipulativas en donde el político busca, digamos, otro tipo de salida, ¿no? No son recomendaciones, yo insisto, son dentro de la línea de las estrategias que existen esto. Pero esto se diversifica en otras, es decir, a partir de estos 5 hay 50, ¿no? Que están, pues sí, ciertamente en el libro que les he comentado y que es un poco complicado poder comentar en este espacio, ¿no? Bueno, aquí algunas imágenes de la presentación del libro. Tengo este libro de Braulio González que es extraordinario, le puedo decir. El shock del escándalo político. La estrategia del poder en la era transmedia. Lo he estado ojeando por capítulos. Claro. Braulio González, el shock del escándalo político, la estrategia del poder en la era transmedia. Felicidades. Vamos a leer a tu primer hijo. Gracias, Becky. Muchísimas gracias, Braulio González. Felicidades por este libro, El shock del escándalo político, la estrategia del poder en la era transmedia. Te mandamos un abrazo, Braulio. Gracias. Gracias, Diego, Augusto y Alex. Para conversar, entonces tenemos ya con nosotros a Braulio. Braulio, yo creo que este libro, pues yo creo en toda Latinoamérica y en todo el mundo, pues cae muy bien, porque pareciera que el escándalo político, pues está como en boga, ¿no? Siempre ha sido una forma, para muchos hasta de marketing. Buenas tardes, ¿cómo estás? Braulio González acaba de publicar este estupendo libro, El shock del escándalo político, la estrategia del poder en la era transmedia. Es un estupendo análisis, una reflexión. Platiquemos sobre este libro que se llama El shock del escándalo político, que prácticamente, pues como bien decíamos antes de entrar al aire. Que está en la línea telefónica y le agradecemos mucho, nos tome la llamada. Braulio González, que es consultor político y autor del libro Shock del escándalo político. Braulio, qué gusto saludarte, muy buenos días. Estamos en emisión nacional, emitiendo por más de 130 emisoras por esta gran cadena de radio como es RCN, la radio de Colombia. Braulio González Rodríguez, que está en comunicación con nosotros a esta hora. Bueno, comenzamos la plática tras bambalinas, pero ya tenemos el gusto de saludar en los micrófonos a Braulio González, consultor en comunicación política, quien presenta su libro El shock del escándalo político, la estrategia del poder en la era transmedia. El shock del escándalo político, la estrategia del poder en la era transmedia, de Braulio González. Gracias, Braulio. Felicidades y mucho éxito. Gracias, Jaime. Felicidades, Braulio. Mucho gusto y de verdad pienso que esto se merece una segunda parte. Bueno, ese fue un paseo por parte de algunas de las oportunidades que he tenido de conversar con los medios de comunicación que se han interesado en este libro.
pues ciertamente ha marcado la agenda durante este último año. Y bueno, me parece que la temática que ha abordado, las características del texto como tal, y evidentemente en términos de la estrategia, pues han explicado por qué ha sucedido este efecto que estamos revisando, ¿no? Y bueno, esto ha sido coronado hace un mes aproximadamente, porque el libro pues fue nominado y fue ganador de la categoría de libro político del año en los Napolitan Victory Awards, lo cual pues es una distinción que agradezco y que festejo desde luego, ¿no? Y que bueno, pues comparto con todos ustedes, junto con el conocimiento que he puesto aquí en la mesa para todos ustedes. Así que bueno, pues con esto terminaría yo la charla. José Luis, agradeciendo nuevamente la invitación, y bueno, pues si hay algunas preguntas, inquietudes, pues con todo gusto podemos conversarlas. Muchísimas gracias, Braulio. Creo que sin duda es una de esta introducción que nos has dado al libro, bueno, pues abarca gran parte y justo no es de esos libros que de pronto solamente se venden por título, ¿no? Sino toda la investigación, toda la metodología que has incluido, incluso esta taxonomía que bien nos ponías de dividir ya no solamente las crisis, ¿no? Sino los rumores y todos estos escándalos que de pronto el día de hoy, si bien las crisis están a la orden del día en la parte política, los escándalos, como bien los decías, esto pues se detona en cualquier segundo, y el método para resolverla, pues mucha gente cree que copiando es como se resoluciona en algunos casos, ¿no? Cuando sabemos que a pesar de que el tiempo nos lleva en contra, tenemos que detenernos un momento a investigar, a analizar y sobre eso construir o buscar la respuesta, ¿no? ¿Cómo fue que te empezaste a interesar para crear este libro, este shock del escándalo? Pues mira, a ver, yo tengo 25 años en eso, si no es que un poco más, José Luis, y la verdad de las cosas es que siempre topas con el escándalo. O sea, cuando estás en comunicación política, en los proyectos, participando de una posición en otra, el tema topa en un escándalo, en la tarde que temprano. Te das cuenta de esa cuestión. Casi todos los proyectos, como lo comentaba, topan allí. Y yo lo que veía con preocupación es que ciertamente siempre nos preocupamos por construir estrategias propositivas, lo entiendo muy bien, construir reputaciones, lo entiendo perfectamente bien. Siempre ese mensaje bonito, estético, la producción del audio, del video, la creatividad, shalala, todo muy bien, sí, totalmente de acuerdo, pero la realidad se impone, ¿no? La realidad se impone y te presenta obstáculos, el político se equivoca, la campaña no va bien, resulta algo ocurre una filtración, llega un adversario, ocurre una noticia falsa, hay una traición, hay un ataque desmedido, ciertamente el político se equivoca, ciertamente cometió algo. Entonces empiezan a suceder cosas alrededor y el método no existe metodología que te permite entenderlo de la manera integral. Eso ocurrió, ese fue el detonante. Y sí, hay libros de manejo de crisis que te van a decir, lo primero es, paso 1, estás seguro de lo que sucede. Paso 2, reacciona rápido, ¿no? Paso 3, sí, pero el asunto no es suficiente. Ese fue el tema, ¿no? Entonces, bueno, realmente me metí de fondo, y yo me gusta decir, este libro realmente tiene 20 años en mi cabeza. No 20 años escribiéndolo, pero sí 20 años teniendo la claridad de lo que yo quería decir, hasta que bendita pandemia, bueno, me dio oportunidad de empezar a trazarla y a terminarla, ¿no? Y bueno, pues salió un libro que me parece que ha sido un libro de 300 y tantas páginas que explica y justifica por qué era necesario hablar del tema, ¿no? Entonces, bueno, en la política y en la estrategia nos gusta mucho hablar de cómo construir, pero, a ver, el 80% del tiempo la gente está hablando de dramas, pues, o sea, tiene mucho sentido realmente ver la perspectiva de la realidad política y darnos cuenta como consultores que la vida no es color de rosa, ¿no? Aunque nos empeñemos a hacerlo. Yo por eso ponía el ejemplo de la entropía, ¿no? O sea, siempre vamos a contracorriente. O sea, siempre es construyendo y construyendo porque la tendencia es evidentemente que nos lleven al desastre, ¿no? Y eso no digamos, si lo aceptamos realmente deja de ser un elemento de angustia, porque sabemos cómo... Sí, exacto. Justo el tema que abordaste
algo que nadie aborda, ¿no? Que es este tema humano, este tema de la confianza, ¿no? Lo abordábamos desde el inicio de esta sesión. Creo que sin confianza no hay política, ¿no? Está recientemente el caso de María Corina, que salió de Venezuela. O sea, solamente 4 personas conocían el plan para salir, ¿no? Y si una de esas personas revela el plan, pues no hubiera llegado a Oslo, no hubiera llegado a esto que conocemos y no hubiera dejado ver todo lo que ahora se puede percibir del régimen de Maduro, ¿no? Digo, algo que tú escuchaste, que estaba con Carolina conversando, nos deja ver temas de seguridad, ¿no? O sea, no, escala, pero esta parte, como bien lo dices, yo no recuerdo. Algún día habrá una película de Netflix sobre eso. Seguramente sí. La veremos pronto. Sí. Pero te digo, algo que yo nunca he leído en un libro y que ya me quedó de tarea leer el tuyo, es precisamente estos factores humanos, sociales con los que diario convivimos, pero al momento de escribirlo, al momento de meterlo en metodología, no se involucra, ¿no? Le ponemos un nombre, lo clasificamos como otra cosa, pero no como un factor humano, con ese riesgo que podemos ser, que puede tener potencialmente, o esa virtud que puede tener potencialmente, ¿no? Claro, hemos evadido la realidad, José. Esa es la realidad de las cosas. Estamos suponiendo que las cosas son de una manera diferente. Suponemos que las cosas son como queremos que sean, ¿no? Y la realidad te pone otras cosas enfrente. Es decir, creo que hay que ser realistas con la política también. Y bueno, yo por eso lo planteo así. Para mí el conflicto es un recurso. Sí, cuando yo le comento esto a mis clientes, que tengo clientes no solamente de la política, sino en la vida privada y demás, les da un poco de pánico escuchar esto, ¿no? O sea, el conflicto es un recurso, ¿sí? Porque es la vía más rápida para el cambio, para el desarrollo, para la evolución. Y sin un conflicto no avanza, no desarrolla, no es visible el avance si no es con referencia a lo que no corresponde a eso, ¿no? Y bueno, a ver, entiéndolo de esa perspectiva, pues me parece que hay un ámbito de crear narrativas diferentes dentro de la política, porque pues las narrativas rosas, emocionales, bonitas, en fin, o sea, ciertamente la confianza es algo que siempre queremos en la política, pero no estamos entendiendo que la desconfianza es una herramienta. Exacto. Para hacer cosas, pues digo, no estoy hablando de manipulación, nada por el estilo. Sí. Entender que es un punto de partida. Pues, entonces, si no lo vemos como un recurso, vamos a sufrir. Así es. Pues muchísimas gracias, Braulio, por haberte sumado a esta 4ª Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Agradecidos por el tiempo y quiero hacer entregar este reconocimiento que otorga Crubas Comunicación al INCOP y Hagamos Comunicación al maestro Braulio González, tras haber participado como conferencista de la 4ª CICEMAP, que se realizó del 8 al 12 de diciembre de 2025 a través de hagamoscomunicación.com. Se extiende el presente aquí en Ciudad de México, México, a 12 de diciembre del 2025. Lo firma el presidente de Alincop, el maestro Francesco Aycat, y lo firma tu servidor José Luis Cruz, director general de Crubas Comunicación. Te lo hacemos llegar más tarde. Muchísimas gracias, Braulio, por sumarte a esta iniciativa. Muy honrado, José Luis, gracias por la invitación, felicidades por la iniciativa, y pues eso, gracias. ¿No? Construyamos comunicación política. Gracias a todos y todas. Así, fuerte abrazo, Braulio. Hasta luego. Para ti, gusto en verte. Gracias, Braulio. Y con esto llegamos al fin de la 4ª Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, siendo las 7:57 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, 8:58 minutos ya tiempo de Colombia, y 9 de la noche con 58 minutos tiempo de Venezuela. Damos por concluida la 4ª edición de la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. No se despeguen todavía.
Y así como hemos concluido de manera oficial, también no quiero dejar pasar esta oportunidad, bueno, aunque no nos podrá activar su micrófono, darles las gracias, por supuesto, a la Asociación Latinoamericana de Investigadores y Consultores Políticos, al INCOP, que está al frente o está presidida por el maestro Francesco Ecart, quien nos ha dado el respaldo para esta edición. Por supuesto, darles el agradecimiento a quienes también forman parte de esta Semana Iberoamericana, a cada uno de los consultores, a cada uno del público que nos estuvo viendo y que estuvimos haciendo mediciones, además de Panamá, Singapur, México, Perú, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, España también, por acá tenemos algunos datos, entre algunos otros países que estuvieron presentes y que por supuesto les hacemos llegar nuestro agradecimiento. Quienes deseen así el certificado, a continuación les instruiré cómo es el proceso para obtenerlo, pero también quiero agradecer al equipo que está detrás de la organización, quien junto conmigo están, ha sido posible realizar estas 26 conferencias, cerca de 20 horas con 30 minutos que hemos realizado de esta Semana Iberoamericana. Por supuesto que le quiero extender a Joel Hernández, que está por acá, Joel Hernández López, este reconocimiento que entregamos desde Croas Comunicación al INCOP y Hagamos Comunicación por haber participado como coordinador general de esta cuarta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, que se realizaba el 8 al 12 de diciembre de 2025, y por supuesto a través de Hagamos Comunicación. Joel es el que está parte si bien es el coordinador general de este evento, la dirección la asumo yo, pero en la coordinación general estuvo la parte de relaciones públicas, la parte de redes sociales, la parte de asuntos digitales, muchísima estrategia que hay detrás y de la cual también felicidades, Joel, por apoyarnos en esto y creo que aquí se ve en esto, Joel, podemos hacer una escala más adelante y saber si hemos cumplido con el panorama de la pasantía a la cual estás inscrito. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades, Joel. Te lo hacemos llegar. Te lo voy a hacer llegar en un ratito. Normalmente Joel es quien se encarga de enviarle a los consultores y pues bueno, ahora se os haré llegar yo. Por supuesto, alguien que se ha integrado recientemente al equipo de Croas Comunicación, nada más y nada menos con Luis Ángel Zarco Juárez, quien está en la parte del equipo de postproducción y de quien ya se ha empezado a subir material que estará disponible en todas las plataformas digitales. Y este reconocimiento, Luis Ángel, creo que es el primero que recibes de Croas Comunicación. Espero que sean muchos más y por supuesto que te lo haremos llegar. Por supuesto, también quiero compartirles a ustedes cómo obtener su certificado a través de Hagamos Comunicación. Recuerden que su certificado en primera instancia se les da en formato digital y posteriormente se los hacemos llegar en formato físico. Yo tenía uno por aquí guardado, pero al parecer me lo han quitado. Ahora sí les voy a compartir justo cómo lo pueden obtener. Ustedes estando a través de Hagamos Comunicación, tienen una pantalla muy similar a la que están viendo. Por supuesto que aquí yo le he puesto pausa, pero ustedes lo estarán viendo. Entonces ustedes están aquí. Bueno, esto está empezando. Una vez que aquí está la cuarta sesión, es importante que a cada una de las sesiones les hayan dado completo. Como ven, ustedes las palomitas han cambiado de color verde a color gris. Nos vamos a la quinta sesión. Para esto es importante que hayan visto todas las sesiones. Se van a empezar a reproducir. Y por supuesto, aquí estamos en el en vivo, ¿no? Una vez que haya concluido, ustedes les dan completo. Primero vemos el tutorial y posteriormente podemos realizarlo. Una vez que le hemos dado completo, nos preguntará la propia plataforma si deseamos finalizar nuestro evento. Por supuesto que le vamos a poner que sí. Listo. Ya se encuentra y se activa un botón que dice finalizar evento, finalizar curso. Lo vamos a finalizar. Le damos ahí presionar o en la parte de aquí abajo también finalizar, dice de este lado. Y como verán ustedes, aquí nos regresa a la página principal. Pero ahora nos dice añadir certificado al carrito. Lo vamos a añadir. El certificado tiene un pequeño valor ahí de recuperación.
Por supuesto, aquí nos va a preguntar nuestros datos, nuestro teléfono y la forma de pago, ¿verdad? Aquí nos dice el valor en pesos mexicanos. Ustedes escogen su forma de pago. Si ustedes realizan algún otro pago a través de cuenta bancaria, además, también no lo podrán compartir. Ahorita les enseño justo cómo es el certificado. Se está realizando el proceso. Listo, aquí tenemos el proceso. Nos va a decir cuánto pagamos, cómo lo pagamos y demás. Denme un segundo, porque justamente me está marcando ahí algo que habíamos revisado, pero bueno. Un momentito más, que se actualiza. Eso es más rápido de lo que parece. Obviamente esta parte de la práctica, pues bueno, suele ser normalmente porque estamos pues haciendo, pero en el momento que ustedes ingresen sus datos, tienen su dirección a dónde se va a enviar, si tienen alguna referencia, es importante que la pongan para que cuando hagamos el envío les llegue directamente a su domicilio. En este caso estoy ocupando un cupón, por eso me salen ceros, pero cuando ustedes seleccionen su método de pago, les van a decir realizar pedido, y aquí ingresen su método de pago a través de Oxxos o a través de tarjeta bancaria, tarjeta de crédito, débito, o cualquier modalidad que te acepto, PayPal también. Les va a llevar aquí y me van a decir, bueno, ¿y qué pasó ahora? No te preocupes, presionas el color azul o en automático te va a redirigir y justamente te va a mostrar tu certificado. En este caso aquí está el certificado que se les da como asistente y que han concluido de manera satisfactoria. Va validado con un código QR, lleva la duración de la Semana Iberoamericana y de esa forma ustedes lo pueden descargar, lo pueden tener, por supuesto, en su currículum, en su semblanza, pero además recuerden que les llega de manera impresa. Justo tenía unos por aquí, pero me los movieron. Les llega de manera impresa, certificado, sellado y todo, por supuesto, y hasta la puerta de su casa sin ningún costo adicional más que el que viene en la plataforma. Si tienen alguna otra duda, también nos pueden contactar a través del WhatsApp o del número de teléfono que está apareciendo en pantalla, 56 20 21 94 51, para quienes son fuera de México, más 52. Y pues bueno, una vez que hemos llegado a este punto, quiero agradecerles enormemente. Muchísimas gracias por haberse sumado a esta cuarta CICEMAP. Ha sido todo un gusto estar al frente, bajo la dirección y la conducción de esta cuarta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Que tengan ustedes un buen fin de semana y una bonita noche. Nos vemos en siguientes eventos. Hasta la próxima.